Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. Bartolomé Mitre fue una de las figuras centrales del siglo XIX. Por un lado, porque desde 1862 lideró el intento de unificar la nación asegurando la preponderancia de Buenos Aires. Por otro lado, porque fue uno de los primeros historiadores argentinos y su obra ha sido muy influyente hasta nuestros días. José Hernández tuvo menos peso político que Mitre. Fue un federal convencido y sobre todo se lo recuerda por haber sido el autor de una obra fundamental de la literatura argentina, el Martín Fierro. Mitre fue el padre de la versión más extendida de la historia nacional. Hernández fue el padre del gran poema nacional. Cada uno vio en el otro un adversario, y este programa se ocupa de sus proyectos, paralelos y enfrentados en una época marcada por el conflicto. Desde la presidencia, Mitre impulsó una organización nacional manteniendo el Estado federal creado por la Constitución de 1853. Pero en esa organización, Buenos Aires tendría el lugar principal. Para ello, empezó a implementar su plan, atacando a los grupos federales de las provincias e imponiendo en su lugar gobiernos liberales favorables a su política. La causa es una. Batamos a la Liga del Partido Federal con la comunidad del esfuerzo del Partido de la Libertad y dejemos asegurada para siempre la vida feliz de las instituciones. En la década de 1850, Mitre defendió la teoría de la nacionalidad preexistente, es decir, que la Argentina existía desde antes de su independencia y que su división era transitoria. Así, el proceso histórico tenía una dinámica que necesariamente conduciría al país a la unidad. Esa unidad se garantizaba en el origen, la Revolución de Mayo. Esa revolución era un acontecimiento propio de la ciudad-puerto, que había tenido un papel fundamental y entonces debía liderar la construcción nacional. Esa particular mirada histórica le servía para justificar una política para el presente. En su proyecto, Buenos Aires, además de federalizarse, se convertiría en la guía de la nación. Mitre promovió la vuelta de los restos de Rivadavia a la provincia, haciendo que historia y política se combinaran otra vez para justificar su postura, la nacionalista. Es decir, repatrió los restos de quien pretendió proclamar a Buenos Aires como la capital del país y guía de la armonización nacional. Para reforzar esa idea, al asumir la presidencia en 1862, creó el Colegio Nacional de Buenos Aires. Financió además la fundación de otros colegios en distintas provincias, con el fin de formar élites dirigentes para la administración pública y proyectar en el interior del país núcleos de poder que doblegaran los restos del federalismo que resistían el liderazgo bonaerense. El programa mitrista quiso adueñarse de una palabra prestigiosa en el siglo XIX, progreso. Mitre era un líder político de particular relevancia en la provincia de Buenos Aires y lo que se propuso en esos años fue
de alguna manera, construir una fuerza política con base en Buenos Aires, pero que dominara el conjunto del país. Y en alguna medida, algunas de las ideas centrales de este proyecto tenían que ver con el ideal liberal. La construcción de una sociedad liberal suponía, por una parte, promover la autonomía política de los ciudadanos, y también esto venía acompañado de un ideal más general de construcción de una sociedad liberal, entre cuyos elementos era importante, por ejemplo, la expansión de las relaciones de mercado. Una de las cosas que singularizan, uno de los rasgos que singularizan a la presidencia de Mitre, tiene que ver con la promoción de la inversión extranjera. Mitre fue un activo promotor de la idea de que la economía argentina tenía que transformarse, que esa transformación suponía, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo sistema de transportes, pero también la llegada de inmigrantes que iban a introducir en nuestra sociedad y en nuestra economía formas más elevadas de desarrollo productivo. Todo esto, al mismo tiempo, tenía que darse en el marco de un Estado que iba a asegurarle a esos inmigrantes el pleno ejercicio de derechos civiles, tales como contratar, comprar, vender, en fin, el conjunto de derechos que hacen posible la expansión de una sociedad de mercado. El proyecto de Mitre encontró oposiciones en el interior y en Buenos Aires. Los federales de algunas provincias resistieron la intromisión porteña. Acusaban a Mitre de continuar el programa de los unitarios. Fueron vencidos y en ocasiones masacrados, como ocurrió con las fuerzas del riojano Chacho Peñalosa. Un escritor federal condenó con fuerza los atropellos y crímenes de las tropas mitristas. Se llamaba José Hernández. Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en las páginas de sus horrendos crímenes. En Buenos Aires, la intención de Mitre de convertir a la ciudad en capital federal del país llevó a una división del Partido Liberal, debido a que un sector se oponía a esa medida y buscaba mantener a ultranza los privilegios porteños. Ese fue el origen de los dos partidos importantes de la provincia en los siguientes 20 años. Los autonomistas, dirigidos por Adolfo Alsina, y los nacionalistas o mitristas. Mitre utilizó una guerra nacional para buscar la unidad. Mantuvo una alianza con quienes habían combatido a Rosas, el Imperio brasileño y el Partido Colorado uruguayo. Y en 1865 lanzó junto con ellos una guerra con el Paraguay. En distintos lugares de Argentina hubo resistencias fuertes contra esa decisión. Uno de los opositores más decididos a la guerra mitrista fue José Hernández. El conflicto fue un desastre para el Paraguay, pero también fue largo y duro para Argentina. Mitre, que condujo la primera parte de la guerra, perdió fuerzas y en 1868 no logró imponer a su candidato para sucederlo, Rufino de Elizalde. El nuevo presidente fue Domingo Faustino Sarmiento y el proyecto mitrista fue poco a poco desplazado por un acuerdo entre las dirigencias de varias provincias y los autonomistas porteños. Mitre pasó a la oposición y en 1874, tras haber sido vencido en las elecciones presidenciales, se alzó en armas. Fracasó y durante años quedó alejado de las altas esferas del poder nacional. Siguió defendiendo sus ideas en el diario La Nación, que había fundado en 1870. Su proyecto de un país con absoluta hegemonía porteña también fracasaría e iba a ser reemplazado por uno en el cual los sectores dirigentes de todas las provincias conseguirían imponer un orden que los beneficiaba. No se puede ser al mismo tiempo presidente de una república e historiador filosófico. El presidente no puede escribir más que una clase de historia, la historia para gobernar, la historia oficial.
Mitre fue, además, uno de los fundadores de la historiografía argentina, junto con Vicente Fidel López. Ambos produjeron las primeras historias del país que seguían unas reglas y un método de trabajo, respetando la lectura de documentos. En 1858, Mitre presentó su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, que iba a tener otras 3 ediciones, la última de ellas en 1887. Allí explicaba los últimos años coloniales, la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia en el territorio rioplatense. En 1888 publicó Historia de San Martín y de la Emancipación Americana, donde se ocupaba de toda Sudamérica. Ambos libros tendrían una enorme influencia en Argentina. La intervención historiográfica de Mitre es decisiva también en otro aspecto, que es la intervención narrativa que coloca en el centro del panteón o en el punto más alto del panteón a un militar. Esa decisión historiográfica es una manera, necesariamente es una manera de perfilar el carácter de la identidad nacional. Según como vos contás su historia, su origen, su fundación y a quién colocás en el lugar del padre fundador, definís un temperamento para esa identidad nacional. Y la decisión de Mitre de colocar a San Martín y a Belgrano, es decir, al héroe militar, en un país que además no contaba con militares de carrera formados como tales en el periodo de la independencia, excepto San Martín. San Martín es el que va a ocupar ese lugar. El héroe militar y el héroe militarizado, o sea, Belgrano como el paradigma del civil, que más allá de sus muchísimos méritos en la acción civil, es también el que abnegadamente se vuelca a una labor militar. En ese sentido, Mitre imprime un sesgo muy militar a la constitución imaginaria del relato de lo argentino, que es algo que Juan Bautista Alberdi le va a discutir fuertemente. Por ejemplo, en El crimen de la guerra, advirtiendo con muchísima lucidez que, designando esta clase de próceres, se estaba delineando un tipo de identidad por lo menos discutible. Porque en ese sentido, la idea de que el ejército funda la patria o que los héroes de la guerra son los que han fundado la patria, cobran en la narración historiográfica argentina un peso muy fuerte. Mitre sería aquí aquel que logra resolver finalmente, borrar esa huella de la contingencia y arbitrariedad y hacernos creer que la Argentina es algo, contiene una realidad mucho más sustantiva y que está determinada ya en el momento mismo de la colonización. Es decir, que la nación no hizo más que la independencia, no hizo más que dar forma institucional a una nación que ya existía en su propia contextura física, histórica, social, cultural. Los posicionamientos políticos de José Hernández siempre fueron diferentes a los de Mitre. Desde 1857, este porteño residía en Paraná y apoyaba el proyecto de Justo José de Urquiza. Cuando Mitre asumió la presidencia en 1862, Hernández se convirtió en un gran opositor a su política. Hacia 1869, ya con Mitre fuera del poder, Hernández fundó el periódico Río de la Plata. Allí escribió varias notas en las que reiteraba las críticas a la élite que emprendía desde Buenos Aires la organización nacional. Al revisar las consecuencias de la guerra del Paraguay, declaró que el gobierno nacional era una máquina de guerra. Hernández se ubicaba como el último gran exponente de la vieja tendencia federal. En sus escritos, el federalismo se asociaba al antiporteñismo y también defendía un ideario liberal reformista con componentes de democratismo social. Ecos de estas ideas resonarían en un libro fundamental de la cultura argentina que Hernández publicó en 1872, El gaucho Martín Fierro. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. Hernández pensó su famoso poema en el exilio, al que tuvo que marchar por apoyar el levantamiento contra el gobierno nacional
del último caudillo federal, el entrerriano Ricardo López Jordán. La historia que relató en Martín Fierro es muy distinta a la que escribió Mitre sobre Belgrano. Mitre narró el pasado argentino pensando en la unidad preexistente del país y utilizando un personaje histórico. Hernández, en cambio, contaría la historia de Martín Fierro a partir del desgarramiento y con un personaje de ficción. Se trata del canto de un gaucho que fue separado de los suyos, despojado de sus bienes y obligado a marchar a la frontera. En el primer libro, más tarde conocido como La Ida de Martín Fierro, quien canta es un exiliado, y el tema central es que la justicia no se aplica por igual a los ricos que a los pobres. En La Vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879, el mismo personaje regresa a su tierra para tener tierra, familia y sociedad. Este Martín Fierro se acerca mucho a la mirada de Mitre sobre lo que debía ser el mundo rural. El libro representa, de algún modo, la conciliación de Hernández con el poder político. Hernández, como su personaje, también había cambiado y ya no se encontraba políticamente aislado. Se vinculó con los sectores que en 1880 accedieron al poder y defendió en el Senado la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que se plegó al proyecto de organización nacional que reemplazó al proyecto mitrista. Hernández escribe La Ida encerrado durante semanas en un hotel enfrente de la Plaza de Mayo, en 25 de Mayo y Rivadavia. Dice, entre los bártulos de un conspirador, como si de alguna manera un opositor político estuviera escondido escribiendo ese texto, que luego, digamos, lo va a convertir en un poeta inmortal. Pero básicamente yo diría que las circunstancias políticas le dan un fuerte tono político a la primera parte del poema. Hay una gran determinación en las circunstancias de él como una especie de opositor político. La Vuelta es una circunstancia muy diferente. En principio, a partir del gobierno de Avellaneda, se abren una serie de expectativas para el retorno de los emigrados, de los desterrados por los distintos enfrentamientos políticos. Y Hernández se aprovecha de esa situación. Puede participar en política y de alguna manera el carácter conciliatorio o reconciliatorio que propone Avellaneda se manifiesta también en el poema, y eso también es muy notable. Si bien es cierto que el poema habla de la leva de gauchos, el tratamiento de los gauchos en la frontera, de todos modos en el poema esas circunstancias históricas puntuales están borradas. No hay referencias a partidos, no hay referencias a presidentes. Si bien como periodista Hernández había apuntado a personas y situaciones concretas, cuando pasa el poema de alguna manera borra, suaviza todas esas referencias y el poema, en lugar de volverse coyuntural, adquiere una dimensión humana de protesta social que hasta el día de hoy se puede reivindicar. Es curioso, pero no es un poema que haya avejentado. Al contrario, tiene una potencia que en buena medida es efecto de estas novedades que Hernández introdujo en la gauchesca. Por supuesto, recibió un cierto lenguaje, recibió una cierta forma de componer, pero también pervirtió aquello que había recibido. Y esa originalidad es inconfundible. Es más, no solamente que culmina la gauchesca, no se puede escribir gauchesca después de José Hernández. Todo lo que venga después va a ser menor comparado con esa obra. Casi uno podría decir que Hernández cerró la gauchesca en el momento más alto. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma a pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia, derechos. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, porque se ha de recordar para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Mitre convenció a sus contemporáneos de que la nación argentina había nacido el 25 de mayo de 1810 y que estaba destinada a ser única en Sudamérica. Estas ideas fueron muy influyentes y siguen teniendo peso hasta en la actualidad. Se sostienen en un deseo y no en la confrontación con los hechos. En realidad, la nación argentina se fundó mucho tiempo después de la Revolución de Mayo, en un largo proceso, y además la idea de que Argentina está destinada a ser excepcional es muy difícil de sostener. Hernández escribió la historia de un gaucho que osciló entre dos ideas de justicia. En La Ida de Martín Fierro, la idea de que la justicia debía ser igual para ricos y pobres.
en La Vuelta de Martín Fierro, la idea de una justicia entendida como reconciliación de una unidad primigenia perdida. Los proyectos de Mitre y de Hernández fracasaron, pero los dos personajes tuvieron una gran influencia. Mitre definió quiénes eran los héroes a los que había que honrar, San Martín y Belgrano, y su obra constituyó la base de la enseñanza de historia argentina en las escuelas. Aunque su versión fue muy atacada como historia oficial, sin embargo sigue siendo muy influyente. A su vez, Hernández es unánimemente reconocido como el autor del gran poema nacional. Por lo tanto, ambos marcaron a fuego a la cultura argentina.